¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Como Juan el Bautista decía, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, mi amado hermano. La palabra del Señor nos habla claramente. Es la palabra de Dios, mi amado hermano. No lo hagas por este servidor, hazlo por la palabra que se te habla, por la palabra de lo que sale de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso dice en San Juan, capítulo 5, verso 39, claramente la palabra nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz también. Vemos que dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y así es la palabra que nos da el testimonio de nuestro Padre Celestial y de Jesús de Nazaret, que Él vino a este mundo a vivir. Claramente, como vemos el versículo 14 de San Juan mismo nos dice claramente que él vino, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos claramente que la palabra mismo nos enseña que Él vino, se hizo hombre, se hizo carne y vino a habitar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre. Vamos a ponernos en cuenta para que sea Él guiándonos y Él sea hablando a nuestras vidas. Él sea hablando a mi vida y no sé si a usted también le hablará, pero Él es el que nos habla cada día a nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Vamos, gracias Señor por este día maravilloso, gracias Padre bendito, gracias Padre de la gloria. Sabemos Señor que tú conoces nuestro sentar, conoces nuestro levantar, conoces nuestro caminar, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón, conoces lo que hay dentro de nosotros, como orgullo, braveza, terquedad, odio, resentimiento, adulterio, fornicación. Sabes tú todo de nosotros Señor, ante ti estamos desnudos Señor. Gracias Padre bendito, gracias Padre de la gloria. Señor mío, Dios mío, como tu palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne el pensamiento, la intención del corazón. Sabemos que tu palabra entra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra nos ayuda y nos saca todo lo malo que tenemos dentro de nosotros. Pero si nosotros permitimos que entre y que fluya esa palabra en nuestras vidas. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos ayuda, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor, y guíanos, Señor. Sigue guiándonos. Sigue guiando el camino correcto, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leemos lo que nos dice en San Juan, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a tratar solamente con esos dos versículos, a ver qué nos dice, qué nos habla nuestro Padre Celestial. Vemos claramente que nos dice el versículo 11, nos dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Vemos claramente que la palabra de Dios dice que a lo suyo vino. Ahí claramente nos habla también, como dice en, en los libros de San Juan mismo, dice capítulo 1, versículo 29, dice claramente que Juan el Bautista señala a Jesús. Ahí viene, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos no creyeron porque antes, ver en lo que antes tenían, un cordero lo tenían para el sacrificio, pero ellos no entendieron que él iba a morir por todos nosotros, por todo el mundo entero. Ellos no comprendieron, pero como tenían un sacrificio, tenían un cordero que entregaban el hombre a otro hombre, que era el sacerdote. Pero antes de coger los sacrificios, el sacerdote primero también tenía que limpiarse. Tenía que también coger un cordero y sacrificar para poder limpiarse él y para poder coger los sacrificios que traía el hombre para borrar sus pecados. Pero no le borraban los pecados como aquel que habitó entre nosotros, como dice en el versículo 14, en aquel verbo
hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros. Él vino a ver lo que nosotros pasamos, lo que nosotros, el sufrimiento, el lloro. Él también lloró, él también sintió hambre. Asimismo, también como nosotros lloramos en nuestras angustias, en nuestras persecuciones, en todo lo que nos pasa en nuestra vida, también lloramos, pero Él también lloró como así, es como un ser humano. Vemos que nos dice que, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Cada vez que Jesús enseñaba una verdad espiritual, sus oyentes interpretaron una manera material, física de la luz. No podían penetrar las tinieblas de su mente. Esto fue cierto cuando Jesús habla del templo de su cuerpo. Vemos claramente cuando recordando ese mensaje que dice que él hablaba diciendo del cuerpo, que si él lo derribaba, dice que en 3 días lo levantaba. Hablaba de la resurrección. Vemos claramente, leamos lo que nos dice en el capítulo 2 de San Juan mismo, versículo 19, dice claramente que respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos, escribe este evangelio Juan, incluyendo varias descripciones vividas en la muerte del Salvador. La primera es el sacrificio del Cordero. Como habíamos dicho en primero de Juan, perdón, en el capítulo 1, versículo 29 nos dice, y siguiente día vio Juan a Jesús, venía en él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel estaba familiarizado con los corderos para el sacrificio en las Pascuas. Cada familia debería tener un cordero y durante el año se sacrificaban 2 corderos cada día en el altar del templo, además de todos los otros corderos traídos para el sacrificio personales. Esos corderos fueron traídos por hombre y a los hombres para que aquí estaba el Cordero de Dios dado por Dios a los hombres, los primeros que no podían quitar el pecado. Claramente recordando que, como dice la palabra mismo, dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, porque no lo conocían. Por eso es que la palabra mismo nos enseña que nosotros no recibimos a Cristo, rechazamos la palabra, rechazamos el nombre de Jesucristo. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que la palabra mismo en el día del juicio que tú rechazaste, esa te va a condenar, mi amado hermano. Esa palabra te va a condenar porque tú lo estás rechazando. Mi amado hermano, por eso dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Pero dice más, a todos los que le recibieron y a los que creen en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo que viva en nuestras vidas. Cuando aceptamos nosotros que viva en nuestra vida, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos instruye, el que nos va moldeando nuestra vida, el que nos va moldeando nuestro caminar, mi amado hermano. Vemos que dice, lo primero son el Cordero de Dios. Si podías hacerlo, lo primero era solo para Israel. Pero este Cordero derramaría su sangre por todo el mundo. Sabemos que en el sacrificio, cuando sacrificaban un cordero, solamente hacía el pueblo de Israel. No hacía otro pueblo, solamente el pueblo de Israel. Pero ahora nos demuestra aquí claramente que en el capítulo 1, versículo 29, nos dice que claramente que él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía en él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente no entendieron, no comprendieron, pero él iba a morir por nuestros pecados y él iba a salvar a todo el mundo. Por eso dice claramente, como vemos que nos dice, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Nos dice el versículo 14, nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos demuestra claramente que así como Moisés levantó, el Hijo del Hombre también tenía que levantarse, como dice
en la resurrección también. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que el nuevo nacimiento, como demuestra en el capítulo 3, versículo 4, gloria a Dios. Cuando hablamos de Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que ahí está hablando Nicodemo, no entendía, y era el maestro de la ley y no entendía que Jesús hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. También nos habla, como le había dicho, que respondiendo Jesús le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantará. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como habla en el capítulo 20. Vemos en el capítulo 20, versículo 30, nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero esto han escrito para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna. Vemos también el capítulo 21, versículo 25, nos dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían escribir. Vemos claramente que hay mucho que hizo Jesucristo, pero nosotros tenemos que creer lo que está escrito aquí para que podamos ser salvos, pero si creemos, por eso dice la palabra mismo, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los cuales se escriben una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Como ya había hecho en el capítulo 20, verso 30-31, Juan reconoció cuando breve era el relato de los hechos en comparaciones con todo que podría haber sido escrito, y sin embargo esto era suficiente objetivo de Juan. No era decirnos todo, sino decirnos lo que es suficiente para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna. Vemos claramente cuando nosotros hablamos del nacimiento, es cuando viene el arrepentimiento, cuando tú te vas y bautizas. Ese es el arrepentimiento, donde tú te arrepientes de todos los pecados. Ese es el bautismo. Cuando Juan vino y dijo claramente en la palabra del Señor, dice claramente que Él vino, dice, en la luz de las tinieblas resplandeció a los hombres. La luz de la tiniebla resplandeció y dice las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz verdadera, que era Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sino para que diese el testimonio de la luz. Él vino, por eso vino con la palabra de arrepentimiento, que nos arrepintiéramos, para que pudiéramos aceptar a Cristo. Y ese arrepentimiento es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, Él dice que nos enseña. Él nos enseña el camino correcto, como habla la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos en el capítulo 4, versículo 11, nos dice también, nos habla. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron y él, sus hijos y sus ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ve acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos que has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén y el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas a la hora viene y a la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Por eso no es necesario nosotros buscar una imagen para adorar. Nosotros podemos adorar en nuestro aposento. Y dice claramente la palabra del Señor, el que adora en espíritu y en verdad, ese es el Hijo de Dios. Porque adoramos, cuando nosotros nos levantamos, comenzamos a orar, estamos orando en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Espíritu mismo clama, Abba Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por estas pequeñas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, que Él es el que nos instruye, es el que nos va enseñando cada día. Y nuevas palabras nos enseña cada día el Señor. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a retener estas palabras, a retenerlo y que nos dé sabiduría, ciencia y conocimiento del alto. Pedirle los 7 espíritus que nos dé. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos da la palabra de Dios. Sabemos que la palabra del Señor dice claramente, en Isaías mismo nos responde de los 7 espíritus, nos dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y el poder del espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Son todos esos espíritus, son los que nosotros tenemos que pedir para que nos ayude a entender y a comprender de la palabra. No vas a entenderlo porque tú eres inteligente o porque tú sabes todo. No lo vas a entender, mi amado hermano, con todos los espíritus de lo alto. Por eso se le pide que nos dé conocimiento de lo alto, que nos dé entendimiento de lo alto, que nos dé ese conocimiento para entender y comprender de la palabra de Dios de lo alto, porque con nuestra propia inteligencia no vamos a entender lo que está hablando el Señor. El Señor es que nos da ese espíritu para que nosotros podamos escudriñar la escritura. Por eso, claramente en San Juan capítulo 5, verso 39, dice claramente la palabra de Dios, dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que tenemos que seguir escudriñando para poder más entender, comprender más lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor mío, ayúdanos más a entender y comprender. Dame sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender. También a mis amados hermanos que están participando en el video y en el audio, también a mis amigos, conocidos. También dale, Señor, ese espíritu, Señor, para que puedan entender y comprender el mensaje cada día, Señor. Tú eres, Señor, que conoce nuestros corazones. Tú eres el Señor que conoce nuestro caminar, nuestros pensamientos. Tú sabes lo que está dentro de nuestros corazones, Señor. Quita todo lo malo, Señor. Quita todo lo malo y deja todo lo agradable tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Que Él vive en nuestras vidas. Así, amado hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto.